Entonces vamos a hablar de los principios físicos y fisiológicos de oxigenoterapia hiperbárica. De ahí, para la gente quizás que son nueva, de dónde proviene la palabra OHB, oxígeno, y después hiper como mayor y bárico, ¿sí? Con mayor presión. Es el contenido de la charla que yo preparé. Primero vamos a hablar de definición, después de efectos principales, terapéuticos, tratamiento en cámara hiperbárica y lo que suele llamarse radicales libres. Bien, entonces, de poco sobre todo. Primero la definición. Esto no es oxigenoterapia hiperbárica, aunque en Argentina yo conozco algunos centros que tienen esta camarita y dicen que tratan paciente en cámara hiperbárica. Por la definición, el oxígeno debe entrar por la vía respiratoria y así se distribuye en todo el organismo. Por más que creamos la mayor presión dentro de esta camarita, el oxígeno no penetra la piel intacta, no penetra la piel lesionada, ni por 1 milímetro de profundidad. Entonces, esto no es la oxigenoterapia hiperbárica. Y además le hago recordar que el doctor Campos ya dijo que la presión debe empezar con 1.4 atmósferas. ¿Qué quiere decir? Con 1 atmósfera ya vivimos, entonces oxígeno 100% y agregamos por lo menos 4 décimas de la atmósfera. Eso también para la gente que a lo mejor son nuevos, y disculpen los que saben, ¿cuál es la diferencia entre oxígeno que nosotros damos con máscara reservorio en terapia intensiva y oxígeno dentro de la cámara? A la izquierda el muchacho está respirando oxígeno normobárico o oxígeno a presión normal. Entonces, nada más que es 100% oxígeno en la atmósfera común. Nosotros en Buenos Aires vivimos a nivel del mar, entonces ya vivimos con una atmósfera. El muñequito a la derecha está dentro de un círculo que debe representar una cámara hiperbárica, está dentro de un espacio cerrado. Entonces, este espacio cerrado está presurizado por el aire que está a la izquierda de la cámara y el muñequito recibe oxígeno ahí dentro de la cámara a presión. Entonces, siendo el espacio presurizado y teniendo aumento de la presión, nosotros tenemos dos efectos. Un efecto es mecánico y otro efecto es químico. Entonces, son dos efectos principales. Aquí está el efecto mecánico o, como decimos a veces, volumétrico, depende de volumen. Sabemos de la física y tenemos que recordar un poco la física, que la presión y volumen en un espacio cerrado están opuestamente, dependen opuestamente uno del otro. Entonces, a medida que aumentamos la presión, disminuye el volumen. Aquí se representa una sesión en cámara hiperbárica. El eje vertical nos da profundidad en metros, aunque acá vamos como por arriba, pero a veces lo usamos como un análogo con buceo. Y por el eje horizontal nosotros tenemos minutos. Más o menos 15 minutos dura el proceso que llamamos la compresión. Echamos más y más aire dentro de la cámara hiperbárica, o si una monoplaza se presuriza con oxígeno puro, entonces nosotros dentro de la cámara echamos oxígeno puro. Acá yo elegí 12 metros, pero sabemos que puede ser hasta 20, hasta 3 atmósferas, ¿sí? Pero aquí, durante un tiempo, no cambiamos la presión y es el tiempo generalmente terapéutico.
¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, en muchas cámaras, la compresión y la descompresión se hace con aire, no con oxígeno. Y el paciente respira oxígeno solamente en la isopresión. Nosotros aquí lo consideramos no fisiológico, por eso hacemos la compresión y descompresión también con oxígeno. La descompresión también más o menos dura otros 15 minutos. Entonces, durante todo este tiempo que ocurre, los espacios que están con aire se reducen. Vamos a hablar solamente de la tercera columna para no entrar en otros detalles. Las atmósferas absolutas con que vivimos aquí en Buenos Aires a nivel del mar es una atmósfera y el volumen relativo lo lo denominamos como 1, supongamos que es 1 litro de algo. Si nosotros vamos a 2 atmósferas, que quiere decir nosotros bajamos a 10 metros, el volumen será la mitad de original. A 3 atmósferas, una tercera parte. A 4 atmósferas, una cuarta. Y a 5 atmósferas, una quinta parte. Y esto también es un efecto terapéutico y es el principal efecto terapéutico en el tratamiento de enfermedad por descompresión o en el tratamiento de embolia gaseosa, donde nosotros necesitamos disminuir el volumen de la burbuja, aunque oxígeno también tiene importancia, pero esto es el efecto principal para algunas indicaciones. Además, ¿cuál es el efecto químico? El efecto químico es que oxígeno se hace más soluble en nuestra plasma o sangre. Aquí están 4 probetas que tienen, supongamos que cada uno tiene 100 mililitros. Abajo los glóbulos rojos, más o menos 45% de volumen que ocupan, y arriba plasma. La hemoglobina, si salimos de suposición que tenemos 15 gramos en cada 100 mililitros de sangre, entonces estos 15 gramos con la saturación 97%, que es normal, nos permite transportar 19.7 mililitros de oxígeno. Pero tenemos otra pequeña cantidad de oxígeno disuelto en plasma. En realidad no es ni burbuja, ni es un círculo aislado, está todo disuelto. Pero yo no pude como inventar alguna otra manera de mostrar una pequeña cantidad de oxígeno que tenemos siempre disuelto en plasma. Parece que es una cantidad muy pequeña, pero esta cantidad es importantísima. ¿Por qué? Porque esta cantidad de oxígeno permite realizar todas las reacciones fisiológicas y bioquímicas actuando sobre los barros y sobre los quimioreceptores dentro del organismo. Entonces, toda la regulación de nuestra respiración y nuestra circulación hace esta pequeña cantidad de oxígeno. ¿Qué ocurre cuando nosotros vamos a respirar no aire, pero oxígeno 100%? Aumenta la cantidad de oxígeno disuelto en plasma. ¿Y qué va a pasar con hemoglobina? Hemoglobina, por estar saturada al 100%, va a tener un pequeño aumento de cantidad de oxígeno que transporta. Pero fíjese, el glóbulo rojo agarra el oxígeno y no lo pierde en el camino. Tanto cuanto agarró en los pulmones, lo lleva a los tejidos y recién ahí, en pequeños capilares, lo transmite a los tejidos. Y para esto ya sabemos que existe un mecanismo especial, por eso el glóbulo rojo se hace como un oval.
y ahí los poros entre las dos membranas coinciden y puede entregar oxígeno dentro de los tejidos. Mientras que respirando oxígeno puro a una atmósfera tenemos 7 veces más oxígeno disuelto en plasma. Pasamos a tercera imagen. Aquí estamos a 2 atmósferas respirando oxígeno puro. ¿Qué pasa con la hemoglobina? Ya hemoglobina está saturada a 100%, no puede agarrar más oxígeno. Tiene los mismos 20.1 mililitros por cada 100 mililitros o medio vaso de sangre, digamos. ¿Qué tenemos dentro del plasma? Tenemos 15 veces mayor cantidad de oxígeno disuelto. Y si pasamos a la cuarta imagen, fíjense, ahí tenemos 20 veces más. Con todo que la hemoglobina no cambia para nada y ya tiene la misma cantidad de oxígeno que transporta. ¿Qué esto nos permite? Aquí está la famosa curva de disociación de oxihemoglobina y ustedes ven aquí con bajas presiones y baja saturación en la sangre venosa, la parte izquierda, y la parte derecha es la sangre arterial. A la derecha, por el eje vertical, están volúmenes en por ciento que tiene de oxígeno la sangre. Fíjense. La sangre arterial tiene 20% volumen, ¿sí? Acá. Y si nosotros volvemos un poco a la izquierda, vemos la sangre venosa, agarramos como es la máxima en la sangre venosa, prolongamos una línea hacia la derecha y vemos que más o menos está en 14% de volumen la cantidad de oxígeno en sangre venosa. La diferencia entre 20 y 14 son 6 mililitros por 100 mililitros de sangre o 6% de volumen. Y abajo, todo este esquema está acá en la parte de abajo a la extrema izquierda. Y después, a medida que nosotros aumentamos la presión, yo le puse en rojo oxihemoglobina, porque oxihemoglobina no se cambia, siempre tiene la misma cantidad, hasta 3 atmósferas y más. ¿Por qué? Porque vimos que ya hemoglobina está 100% saturada, no puede agarrar más oxígeno. ¿Dónde está nuestra ganancia? En oxígeno disuelto en plasma. Y fíjense, con 3 atmósferas tenemos estos 6% de volumen, o la cantidad que el organismo extrae de la sangre para su funcionamiento en situación de reposo. Entonces, tratando un paciente a 3 atmósferas, la cantidad de oxígeno que nosotros le mandamos por respirar oxígeno puro dentro de la cámara hiperbárica es suficiente para reemplazar sus necesidades. Y le muestro otro esquema. Fíjense, yo traté de hacer una arteriola con 3 capilares. A la izquierda, cuando respiramos aire, de cada capilar oxígeno difunde a 64 micras. A la derecha, supongamos que un capilar tiene algún problema, un coágulo o una contractura, entonces ya tenemos isquemia. Falta de sangre, no hay sangre, entonces isquemia y hipoxia. ¿Qué ocurre cuando nosotros respiramos oxígeno hiperbárico? La difusión es muchísimo mayor, a 247 micras. Y entonces este capilar, entre capilares, supongamos que la distancia es entre 25 y 50 micras. Entonces este capilar ya recibe oxígeno de otros capilares. Y de esta manera, a nivel de microcirculación, que es muy importante en algunas situaciones, y por ejemplo,
lo que por el momento se usa muy poco, pero en enfermedades autoinmunes con problemas justo a nivel de microcirculación, o también en pacientes diabéticos con problemas a nivel de microcirculación, ahí está la salvación. Nosotros salvamos el tejido que de otra manera quedaría isquémico, falta de sangre y falta de oxígeno. Ahora pasamos a otros efectos terapéuticos. Entonces ya sabemos que existe el efecto mecánico, efecto químico. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de oxígeno directamente disuelto en plasma o sangre. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos? Primero, la recuperación de producción de energía. Oxígeno, hace 3,5 mil millones de años era una sustancia tóxica. En realidad hoy el doctor Campos habló en grandes cantidades, sigue siendo tóxico, ¿sí? Pero ahí se convirtió en una sustancia sin la cual no podemos vivir. ¿Por qué? Porque en presencia de oxígeno, oxidando los carbohidratos, nosotros producimos la energía y gracias a esta energía tenemos todos los procesos metabólicos. Aquí está la célula, está el núcleo, acá está el citoplasma y estos son pequeños amigos nuestros o digamos gracias a los cuales vivimos son mitocondrias, ¿sí? Acá está en una imagen de microscopía electrónica y esto es como una recuperación así de imágenes. Mitocondria no puede vivir sin oxígeno, ¿sí? Y mitocondria es el mayor agente que utiliza el oxígeno, supuestamente un 95%, porque después ya también hay procesos sintéticos que ocurren en el organismo fuera de procesos de producción de energía, pero la mayoría va para la producción de energía. Gracias a la producción de energía se recuperan los tejidos. Esto es el músculo. Fíjense en el cuadro más arriba, a la izquierda A, es un músculo normal. A la derecha, un músculo que está sufriendo isquemia, falta la sangre. Y abajo C y D es el músculo que empieza a recibir oxígeno hiperbárico. Entonces estas partes blancas que demuestran la pérdida de miofibrillas de a poco están recuperándose. Además nosotros sabemos donde no hay oxígeno, no es que solamente desaparecen miofibrillas, aparece fibrosis. Y esta fibrosis con todas las consecuencias de la fibrosis. Ok, otro efecto muy importante, y acá está todo, y doctor Campos ya le dijo que tiene un efecto vagal, la oxigenoterapia hiperbárica, que es muy importante en muchas situaciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre vasoconstricción. Y esta vasoconstricción permite reducir el edema. En este esquema tenemos arteriola, lecho capilar y una vena, ¿sí? Entonces, de arteria por capilares, una parte de líquido se filtra al líquido intersticial y después se absorbe y se regresa por la vena. A la derecha, el mismo esquema, pero con una disminución de 20% de digamos, de flujo de sangre por la arteriola. Entonces tenemos menor cantidad de filtración con el mismo, con la misma cantidad de absorción y con el mismo retorno venoso. Y entonces esto se supone que es el mecanismo de reducción del edema. Es un mecanismo muy importante. ¿Por qué? Porque permite mejor oxigenar los tejidos. Aquí está difusión de oxígeno acá. De ambos lados están los capilares y de aquí se ve el proceso de difusión de oxígeno.
Ok, pero cuando nosotros tenemos un tejido edematoso, fíjese, en el medio aparece una zona hipóxica. ¿Por qué? Por el edema. Entonces, cuando nosotros aplicamos cámara hiperbárica con este efecto de reducir el edema, disminuye la zona hipóxica, disminuye el edema. Y hay datos bibliográficos que dicen que en los pacientes con traumas en extremidades, que han recibido solamente 5 sesiones de cámara hiperbárica, pero empezando en primeras 48 horas, el edema disminuyó una semana más temprano que en otros casos. Y como médicos sabemos qué importancia es para tratar el trauma, disminución del edema. Otro efecto muy importante es que oxígeno hiperbárico aumenta la tolerancia a la isquemia por el cerebro y disminuye la presión endocraniana. También con qué mecanismo, con el mismo mecanismo de vasoconstricción. Aunque en la lista de las indicaciones todavía no están enfermedades tipo accidentes cerebrovasculares, pero ya sabemos, también esto ocurre y en otras situaciones, por ejemplo, esto puede ocurrir en complicaciones neurológicas después de intoxicación por monóxido, etcétera, etcétera, en traumas. Y todo esto está en discusión, pero solamente para un poco vale la pena hablar de esto. Existe en el cerebro un fenómeno que fue llamado penumbra metabólica, así llamado por Astrup, Sisgo y Simon en 1981. Ellos vieron ¿qué es penumbra? Umbra es la sombra, penumbra es media sombra. Y esta media sombra ocurre en el cerebro cuando no hay buena circulación, por ejemplo, alguna arteria ocluida o con vasoconstricción y una zona no recibe oxígeno. Es, digamos, el mecanismo de accidente cerebrovascular. ¿Qué hace oxígeno hiperbárico? Oxígeno hiperbárico, por los mecanismos que yo le dije, mejora la oxigenación del cerebro. Aquí están las imágenes de SPECT que nosotros vemos, que a medida que esto en los pacientes es un trabajo hecho en Israel, muy buen trabajo, doble ciego, con grupos cruzados que trataron los pacientes con accidente cerebrovascular. Entonces ya mejoró la circulación y llegada del oxígeno. Ahora, otro efecto que es muy importante y quizás fue uno de los primeros que se estudió, que oxígeno es como un antibiótico y tiene 3 efectos importantes. Primero, directamente mata los microbios anaerobios. Después, aumenta la eficacia de algunos antibióticos y por fin recupera la fagocitosis. Hablamos de cada uno unas palabras. Primero, acá está en la caja de Petri Clostridium perfringens, y nosotros, para como entender cuál es la diferencia, entonces, como sabemos que una cosa es en la caja de Petri, otra en el organismo. En el organismo tenemos un montón de otros mecanismos que ayudan a combatir la infección por Clostridium perfringens, pero aquí solamente fíjese la presión parcial de oxígeno. Cuán diferente es la presión, y entonces si con oxígeno normobárico se necesita 72 horas para matar estos bichos, se necesita 4 veces menos a 3 atmósferas, y es solamente en la caja de Petri, ¿sí?
¿Qué hace también oxígeno hiperbárico? Suprime la producción de toxinas por estos gérmenes. Ojo, a veces se dice que como desdobla las toxinas, no. El mismo organismo necesita más o menos 30 minutos para desdoblar y eliminar las toxinas si deja de producir los anaerobios. Pero como se suprime la producción de toxinas, entonces ya facilitamos para el organismo la lucha contra el microbio. Aquí están diferentes grupos de antibióticos en dos situaciones. En situaciones de hiperoxia o exceso de oxígeno y en situaciones de anoxia, cuando no hay oxígeno. Y nosotros vemos cómo hiperoxia aumenta el efecto post-antibiótico, es el efecto que quiere decir que disminuye el tiempo durante el, no, es el tiempo durante el cual el microbio dobla su cantidad, ¿sí? Entonces, después, bacteriostático o en este caso solamente bacteriostático y disminuye el efecto bactericida o bacteriostático si nosotros tenemos la anoxia, ¿sí? Entonces, en hiperoxia, el efecto de antibiótico es mayor. Y tercer efecto es se acelera la fagocitosis. Aquí está el polimorfo nuclear que necesita el oxígeno molecular para que entre en mitocondria. En mitocondria, por una reacción bien estudiada química, se produce radical superóxido. ¿Qué es este radical? Este radical tiene un electrón desapareado que lo hace muy activo. Después, por un proceso que se llama dismutación, aparece radical hidroxilo y aparece los radicales con peróxido de hidrógeno, que en presencia de mieloperoxidasa, cloruros y ioduros que tenemos normalmente en nuestro organismo, se produce hipoclorito, hipoyodido. Hipoclorito famoso que nosotros usamos en nuestras casas, en hospitales, etcétera, etcétera, y resulta que nuestro organismo usa lo mismo. Pero si no tenemos oxígeno que entre en polimorfo nuclear, no vamos a poder hacer esta reacción y fagocitosis se hace incompleta. ¿Qué quiere decir? Entra el intruso, entra la bacteria, pero aunque está como englobada por el polimorfo nuclear, no se puede matarla sin estos detalles de oxígeno. A ver si puedo mostrarle cómo ocurre. Eso justamente es una bacteria y acá viene un polimorfo nuclear que sabemos que cambia su forma para englobar al este intrusito y nosotros durante todo este tiempo, aquí está, ¿sí? No sé si usted ve donde yo tengo el cursor, que para matarlo se necesita muchísimo mayor, acá está, ¿sí? Sube un poquito y se queda hasta que no aparezca mayor cantidad de oxígeno, recién ahí, en esta situación, el organismo va a poder matar al intruso. Ok. Ahora hablamos unas palabras sobre la cicatrización. Sí, tengo todavía un poco de tiempo. Entonces, hay 3% procesos en los cuales participa oxígeno. Es en producción de tejido de granulación, en producción de colágeno y en expresión de factores de crecimiento y sus receptores. Bien.
Oxígeno hiperbárico estimula neoangiogénesis. Entonces, de una poca cantidad de vasos sanguíneos aparece toda una red. Y aquí está la célula. Acá es el proceso de producción de colágeno. Esto es la célula. Esto está, aquí está arriba el núcleo con los genes de colágeno. Estos genes están ingresando en el retículo endoplasmático, pero en forma de unas hebras que no están vinculadas entre sí. Y yo a la izquierda le puse 3 procesos donde se necesita el oxígeno molecular para formación de triple hélice, y cuando este triple hélice sale y se secreta de la célula, se necesita hacer el entrecruzamiento. Si no ocurre este proceso, el colágeno es muy débil, y este colágeno débil nosotros a menudo vemos en los pacientes cuando parecía que ya cicatrizó la herida y después se produjo la dehiscencia. Es por la debilidad del colágeno por falta del oxígeno. Unas palabras sobre los factores de crecimiento y citoquinas. Acá están las diferentes condiciones de producir y medir la producción de colágeno. Fíjense, A es tejido isquémico, B isquémico tratado con oxígeno normobárico, ¿sí? A la superficie. Acá C es con oxígeno hiperbárico, y esto es oxígeno hiperbárico y más agregados factores de crecimiento. Fíjense, y la última es el tejido normal. A ver, disculpe, quiero decir. Entonces, la normalización de producción de tejido de granulación y de cicatrización ocurre solamente cuando nosotros tenemos oxígeno hiperbárico más factores de crecimiento, pero ya sabemos que también oxígeno hiperbárico ayuda a producir los factores de crecimiento y sus receptores. Y esto es para el factor de crecimiento derivado de endotelio vascular, de fibroblast growth factor y factor de hepatocitos. Y todo esto, como siempre en el organismo, hay redundancia de factores angiogénicos para poder cicatrizar la herida. Ok. Produce cicatrización, produce neovascularización. ¿Y cómo andamos con los tumores? Oxígeno hiperbárico no promueve el crecimiento tumoral. ¿Por qué? Porque el tumor y cicatrización, ahí arriba está el tumor, abajo cicatrización, son por procesos diferentes. Sí. Volvemos a lo mejor a este tema porque es un tema bastante complejo, pero lo que yo le quiero decir que el tumor ya invade los tejidos. La cicatrización ocurre en un espacio donde falta el tejido, y además cuando ya cicatriza, eso es el estímulo para terminar el proceso. Y acá fíjese, el oxígeno hiperbárico disminuye la apoptosis, como acá a la izquierda es sobrevida, supervivencia y muerte a la derecha. ¿Por qué? Porque oxígeno lo que hace, desactiva las caspasas que aumentan o activan la apoptosis, y además aumenta la producción de un factor antiapoptótico, BCL2. Pero todo esto en un tejido normal. En el tejido tumoral esto no ocurre, y hay datos bibliográficos sobre este proceso. Ok, ahora vamos a hablar de los temas
muy importantes es el efecto antiinflamatorio. Esto es solamente la proteína C reactiva. Los niveles disminuyen en diferentes grupos de los pacientes. Si fue muy alta, disminuye menos. Si fue baja, disminuye más cuando fue muy alta. Y si fue no muy alta, disminuye menos. ¿Qué es importante? Hoy apareció ya salió una revista, fíjense, Medical Gas Research, es una revista y acá está donde se puede bajar este artículo. Este artículo dice que las muertes por COVID pueden estar reducidos, muy simple y muy seguro. ¿Cómo? Y el artículo, más bien no tanto artículo como una... Dima, я даю лекцию. Como es un comentario, pero comentario que tiene también su extensa bibliografía, que dice que el principio es el efecto antiinflamatorio de oxígeno hiperbárico y dice por qué es un trabajo de Finlandia, de Helsinki, dice por qué todavía no usan oxigenoterapia hiperbárica. Esta misma edición de la revista da otro artículo de uso de ozono en COVID. Y según yo sepa, en Venezuela ozonoterapia fue recomendada por las autoridades como un método de tratamiento de COVID. No somos como primos hermanos, ozonoterapia y oxigenoterapia hiperbárica. No hay ninguna rivalidad, digamos, entre nosotros, ¿sí? Además de trabajar con las especies reactivas de oxígeno o radicales libres, lo mismo que hace ozono, oxigenoterapia hiperbárica, ¿en qué está superior? Porque trabaja sobre hipoxia, disminuye la hipoxia y esto es muy importante que no podemos dar con ozono, pero en realidad todos son buenas noticias y en algún momento podremos hablar por cómo hay que tratar los pacientes de COVID con oxígeno hiperbárico, lo que ya fue hecho en China y está haciendo un estudio clínico controlado en Suecia y en Estados Unidos en 4 diferentes hospitales. Acá está, digamos, importante vínculo entre farmacodinámica y farmacocinética de algunos fármacos y oxígeno hiperbárico, pero no podemos hablar ahora de esto. Esto es el mecanismo de por qué salvamos los pacientes intoxicados por monóxido, porque se bloquea la hemoglobina y no solamente la hemoglobina, también citocromo oxidasa. Y nosotros lo que podemos hacer, podemos desbloquear la hemoglobina, carboxihemoglobina y desbloquear la citocromo oxidasa que antes ni sabíamos que era uno de los efectos de intoxicación. Entonces, ¿cuáles son estos radicales libres que se consideran como malos de la película? En realidad no son malos de la película, son nuestros ayudantes. Todo que se hace en oxigenoterapia hiperbárica se hace por estas especies reactivas de oxígeno. Pero por eso hay que saber los efectos y hay que tener muy bien el protocolo, tiempo y dosis. Para inhalar un gas, el tiempo de inhalación y la presión a la cual se inhala el gas es la dosificación y por eso esta dosificación nunca puede ser como en muchos casos en Estados Unidos, la misma famosa UHMS dice 2.4, 90 minutos. No. En algún momento, si me permiten, hablemos de los protocolos. ¿Por qué? Porque es igual como a todos los pacientes diabéticos damos 30 unidades de insulina. Porque es promedio. No, no es así.
Entonces, y eso es el tema muy importante, eso es un tema que como escapa. Y cuando en Estados Unidos hacen muchos estudios donde a todos dan 2.490 minutos y después no tienen el efecto que esperaban, claro, porque es como a todos diabéticos vamos a tratar con 30 unidades de insulina. Para unos es más, para otros es menos. Ya pronto termino. Creo que ya no tengo más tiempo, ¿verdad? Termine, doctor, no hay Bien. problema. Tengo un poco más. Ok. Entonces, Doctor, termine. es importante que ROS, que es especies reactivas de oxígeno, S por, digamos, por plural, son moléculas de señalización. Entonces, no solamente matan a los intrusos, también transmiten señal. Fíjense, esto acá está membrana celular y sabemos que para que alguna sustancia entre o cualquier hormona entre dentro de la célula, se necesitan receptores de las membranas. Se necesita receptor para insulina, para catecolaminas, para un montón de otras sustancias. Supongamos que tenemos una situación fuera de lo común, un frío extremo, un estrés donde ya como se agotaron todos los recursos, etcétera, etcétera. Ahí viene peróxido de hidrógeno, una pequeña molécula que no tiene carga eléctrica. Esta pequeña molécula pasa muy fácil por la membrana celular y después por diferentes caminos, pero todos bien estudiados, llega a este oval, es el núcleo. El núcleo empieza a producir las sustancias que determinan la sobrevida de la célula, que es muy importante. Pero fíjense, peróxido de hidrógeno y producción de factor de crecimiento derivado de endotelio vascular. A medida que aumenta el vínculo prácticamente derecho, fíjense, a medida que aumenta la cantidad de peróxido de hidrógeno, aumenta la expresión de este factor. Por eso es muy importante en la cicatrización. Eso es un dibujo. ROS es en inglés, Reactive Oxygen Species, y en el proceso de cicatrización son muy importantes. Esto no es mi imagen, lo tomé de autores ingleses, americanos, disculpe, pero se ve que hay muchos procesos que necesitan que haya especies reactivas de oxígeno. Hay especies reactivas de nitrógeno. Sabemos el famoso óxido nítrico. No le voy a leer todo esto porque, bien, ya no tengo tiempo, pero lo que yo le quiero decir, resulta que a medida que nosotros aumentamos la cantidad de oxígeno hiperbárico dentro de nuestro organismo, aumenta también la producción de óxido nítrico, aunque es muy difícil decir por qué, porque óxido nítrico vive 6 segundos, media vida 3 segundos, es muy difícil medirlo, pero nosotros sabemos que las sustancias que nosotros cuando se produce de arginina en presencia de oxígeno, cuando tenemos más oxígeno, ya tenemos mayor cantidad de óxido nítrico. Y también, ¿por qué nosotros pensamos que es así? Porque el doctor Stephen Thom de la Universidad de Pensilvania, ahora trabaja en otra universidad, pero ahí en Pensilvania hizo la mayor de sus estudios. Él demostró que muchos procesos están justamente en paralelo con el óxido nítrico. Uno de los efectos antiinflamatorios también y uno de los efectos que tiene importancia en diferentes situaciones es adhesión de los neutrófilos a la pared vascular y posteriormente ellos pasan generalmente por diapédesis o entre, digamos, diferentes
uniones con, aquí está el polimorfo nuclear, que después pasa por, digamos, distancia entre las células endoteliales y pasa a los tejidos, ya, basta, pasa a tejidos. Y si en algunos casos es muy positivo, es un mecanismo de defensa, en otros casos es negativo y produce, por ejemplo, en intoxicación grave por monóxido de carbono. Con este mecanismo después se producen problemas neurológicos y en el cerebro aparecen focos de inflamación. Lo que dijo doctor Campos, que oxigenoterapia aumenta la sensibilidad a radio y quimioterapia de las células cancerígenas, lo que se fue usado por doctor Churchill Davidson en 1955. Y ahora esto se modificó. Bien, ahora le muestro células madre que el mismo doctor Stephen Thom demostró que a medida que el paciente está tomando la cámara hiperbárica, primera columna antes de primera sesión, segunda después de la primera sesión, tercera columna antes de la 10ª y cuarta después de la 10ª sesión, y por fin esta antes de 20ª y después de 20ª sesión. Esto es la cantidad de células madre que salen de la médula ósea y aparecen en el torrente sanguíneo. No aumenta su cantidad absoluta, no. Lo que sí aumenta su salida de depósito de médula ósea y son necesarios. Por ejemplo, para un paciente diabético, para que cicatrice su lesión, en muchos casos fue demostrado que tiene escasez de células madre. Y nosotros no solamente le damos oxígeno, con el cual se recupera la viabilidad de la célula, también aumenta la cantidad de células madre que permiten cicatrización y además le permitimos producir mayor cantidad de colágeno. Entonces, conclusión. La teoría que dominaba en medicina hasta los últimos años era que oxígeno hiperbárico tiene acción oxidante. Elimina la hipoxia tisular y solamente es más fuerte que oxígeno normobárico. Solamente se reconocía una acción antihipóxica, pero todo que yo hablaba, yo quise mostrarles que oxígeno normobárico no tiene estos efectos. Sí, estos efectos tiene oxígeno hiperbárico. Entonces, no es solamente resolución de asfixia para la célula, oxígeno hiperbárico es mucho más. Y a medida que nosotros conocemos cada día más sobre oxígeno hiperbárico, podemos usarlo más y tener mejor beneficio para los pacientes. Acá Julio mostró algunos libros míos, están todos, se puede adquirir por Amazon y bien, acá hay, en Buenos Aires hay una librería que tiene estos libros en venta y también es curso que yo doy en Asociación Médica Argentina, que bien, si alguien quiere, está bienvenido. Muchísimas gracias.